Buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a todos y dando gracias a Dios siempre por poder tener esta oportunidad, aunque más no sea por este medio de poder compartir la palabra con ustedes. Esperando que estén atentos siempre al desarrollo del estudio de Isaías, que es un hermoso libro que nos muestra cómo Dios es el que organiza todas las cosas. Gracias a Él, ¿no? Que Él es el organizador y el sustentador de todas las cosas. Porque si de nosotros fuera posible, esto sería un desastre, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a seguir viendo otro país más, otra nación más que estaba bajo el juicio de Dios y que está bajo el juicio de Dios, como todos nosotros estamos, que se refiere a Fenicia, ahí en el capítulo 23 del libro de Isaías, del versículo 1 al 18. Bien, ¿quién eran los fenicios? Bueno, los fenicios eran un pueblo de comerciantes cuya tierra era aproximadamente lo que hoy se conoce como el Líbano, ¿no? Como la nación del Líbano. Sus embarcaciones atravesaban, atracaban en las costas del Mediterráneo, donde sus múltiples colonias le suministraban constantemente provisiones abundantes con todas las riquezas del mundo. Tiro y Sidón eran ciudades clave para ello. Tanto David como Salomón hicieron uso de trabajadores y de materiales de construcción que provenían de ese lugar, ¿no? Nosotros podemos ver eso en 2 de Samuel capítulo 5 y en 1 Reyes capítulo 5. Inclusive el rey Acab se casó con la princesa fenicia Jezabel, quien promovió la adoración a Baal en Israel, como nos muestra ahí en 1 Reyes capítulo 16, versículo 29 al 33. Pero Isaías, vamos a ver una declaración de Isaías, que él dirige sus palabras a embarcaciones provenientes de España, o sea que era Tarsis, que habrían desembarcado en Chipre, que es Kitim. Le decían a sus tripulantes que se lamentaran y se devolvieran a su hogar en Tarsis, porque Tiro ya no existía. Mercaderes de España, las costas y hasta Egipto harían lamentación porque la gran industria de transporte y comercio marítimo en Tiro había desaparecido y la economía mediterránea estaba devastada. Saben que los alegres ciudadanos de Tiro se convertirían en tristes refugiados cuando Nabucodonosor conquistara Fenicia allá aproximadamente en el año 572 a.C., ¿no? Entonces, pero aclaro, él no conquistó la parte de Tiro que era una isla, la cual sí lo haría Alejandro Magno allá en el 332 a.C. Esa conquista por Alejandro Magno fue terrible, terrible. Eran tan terribles estos hombres que habían demolido montañas para hacer un terraplén para llegar a la isla. Pero nosotros tenemos aquí una explicación. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? El Señor Todopoderoso. Así como él había dispuesto destruir a Egipto y Babilonia, también decidió juzgar a Tiro. Al igual que Asiria había destruido la ciudad de Babilonia en el 689 a.C., Tiro y Sidón serían destruidas por una Babilonia resurgida allá en el año 585 aproximadamente. El orgullo de Tiro era un pecado que Dios no podía pasar por alto. Entonces él hace una anticipación ahí en el capítulo 23 de Isaías, del versículo 15 al 18. Aún antes de su inminente destrucción, Tiro y Sidón no participarían en negocios de ninguna clase durante 70 años. La historia nos cuenta que los asirios restringieron el comercio fenicio entre el año 700 y 630 a.C. Pero cuando el poder de Asiria empezó a debilitarse, Tiro y Sidón hicieron resurgir sus negocios. El profeta comparó la ciudad revivida con una ramera vieja que tiene que cantar canciones de amor para llamar la atención. Aparentemente el negocio de las flotas mercantes ya no eran tan fáciles ni tan lucrativos como antes. En el versículo 18, Isaías adelantó a ver el reino mesiánico, cuando la riqueza de Tiro no sería amontonada. Esto también nosotros podemos ver en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 3.
sino que sería entregada al Señor como una ofrenda santificada. Nuestro recorrido a lo largo de estos 11 capítulos que hemos estado meditando juntos, ¿qué nos enseñaron? Bueno, nos enseñaron algunas lecciones importantes. En primer lugar, Dios tiene control de las naciones del mundo y Él puede hacer con ellas lo que le plazca. En segundo lugar, nosotros vemos que Dios detesta la manera especial del pecado del orgullo. Nosotros podemos observar esto en Isaías capítulo 13, capítulo 16, capítulo 23 y también en el libro Proverbios capítulo 8, versículo 13 se hace mención de lo mismo. Cuando las naciones dan la espalda a Dios, al Dios vivo, para confiar en sus riquezas y armamentos, Dios debe mostrarle que Él es el único refugio seguro. ¿O acaso nosotros no estamos viendo ahora en este tiempo, en este año, lo que es la pandemia? Las naciones gastan pero millones y millones de pesos del Producto Bruto Interno de su país en armas y cada vez estudian y los ingenieros y los técnicos y los científicos están estudiando día a día más y más y más para tratar de tener el arma más poderosa para destruir al otro. Pero un pequeño virus está matando más personas y poniendo en un caos económico y social a todo el mundo. Pero vamos a ver también, en tercer lugar, que Dios juzga a las naciones por la forma en que se tratan entre sí. ¿Sabes? Judá era la única nación allí mencionada que tenía la ley de Dios. Sin embargo, Dios determinó que las otras 10 naciones gentiles eran responsables por lo que habían hecho, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, dice el libro de Romanos capítulo 2, versículo 12. Pero por último, Dios siempre da una palabra de promesa y esperanza a su pueblo. Babilonia iba a caer, pero Dios cuidará de Judá. Moab no está dispuesto a aceptar el santuario de Jerusalén, como lo vimos la vez pasada, pero un día Dios establecerá allí el trono del Mesías. Asiria y Egipto pueden ser enemigos declarados de los judíos, pero un día las 3 naciones glorificarán juntas a Dios. ¿Qué queremos decir con esto ya? Por lo tanto, no importa cuán espantoso puede llegar a ser la situación nacional o internacional. Los hijos de Dios pueden tener paz, porque ellos saben que el Dios Todopoderoso está sentado en su trono. Las naciones pueden amotinarse y consultar contra Dios, pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, como dice el Salmo capítulo 2, versículo 4. Cuando el Señor del cielo y de la tierra es su Padre y usted lleve con gozo el yugo de Cristo, no tiene absolutamente nada que temer, como nos dice ahí Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Por lo tanto, vamos a animarnos y vamos a consolarnos unos a otros con estas palabras. Hasta aquí nomás, mis queridos hermanos. Recuerdo, soy el pastor Raúl Fernández de la Iglesia Bíblica de Laguna Seca y del anexo del barrio 17 de agosto de Corrientes, capital, República Argentina. Que Dios te bendiga.